Mi nombre es Gastón Saavedra, soy el pastor Gastón Saavedra, casado hace 51 años ya con mi esposa preciosa, Beita le decimos. Ella se llama Beatriz Miranda de Saavedra. Es una historia un poco larga, pero la vamos a procurar hacer un poco corta. Y quiero comenzar diciendo que Dios tiene sus propósitos que van mucho más allá de lo que nosotros siquiera podíamos imaginarnos. Venimos con mi esposa de familias católicas, o sea que cuando nos casamos en la Iglesia Católica y tuvimos nuestros dos primeros hijos, Mónica y Daniel, gracias a Dios muy bien. Y cuando nació Juan Pablo el tercero, los médicos nos dijeron que, teníamos que prepararnos porque nuestro hijo menor había nacido con hemofilia, o sea, era hemofílico. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es una deficiencia de los factores de coagulación en la sangre, donde ellos no es que sangran más, pero si se hacen un corte, no dejan de sangrar. Y muchas veces, más bien la mayoría de las veces, los sangrados son internos en las articulaciones. Entonces, una torcedurita de pie o lo que fuera, golpearse la rodilla o lo que fuera, generaban sangrados. Y eso solo podía ser controlado con un remedio que tienen los hemofílicos que se llaman factor 8 o factor 9, dependiendo del factor de coagulación que le falte. Mi hijo tiene deficiencia severa del factor 8. Como comprenderán, nos asustamos mucho y con mi esposa dijimos, aquí en Bolivia no se conoce en esa época, estamos hablando del año 1979, no se conoce mucho sobre esto, y mi hermano que vivía en México, trabajaba allá, tenía su empresa, nos dijo, vénganse, nosotros podemos acogerlos y aquí los médicos pues van a saber cómo hacerlo. Y así fue, nos fuimos toda la familia para allá. Dentro de lo que es la línea espiritual, diría yo, mi hermano también en esa época, como yo, éramos católicos, pero él pertenecía al Opus Dei. Y estoy seguro que muchos de ustedes conocen lo que es el Opus Dei, es una línea muy conservadora dentro de la Iglesia Católica. Y él nos invitaba a sus reuniones y lógicamente íbamos. Pero por otro lado, un primo hermano mío, Rolando Canedo, nos invitaba a unos grupos de estudio bíblico, que la verdad es de que no teníamos interés en ese momento, porque, éramos católicos. Y como buenos católicos, no nos íbamos a dejar engatusar por los evangélicos. Tanto insistió, además que mi esposa se hizo muy amiga de la esposa de mi primo, que decidimos ir a una reunión para un poquito sacárnoslos de encima. Y por supuesto yo no tenía ni siquiera una Biblia. Me compré una Nácar Colunga, no sé si saben, pero dentro de las católicas es la más católica y conservadora. Me fui con mi Biblia y dije, aquí no me van a marear la perdiz. Pero cuando llegamos al grupo de estudio, vimos realmente personas que nos recibieron con tanto amor, que pudimos ver el amor de Dios a través de ellos. Y si bien en Ciudad de México, una ciudad tremenda, teníamos que atravesar toda la ciudad, una hora y más de manejar, a partir de esa reunión ya no dejamos de asistir más a las reuniones. Y así fue como empezamos a conocer la palabra de Dios, a conocer lo que era el Evangelio. Y después de un tiempo, eso fue en el año 80 si no me equivoco, después de un tiempo nos invitaron a un retiro donde había la asistencia de
un amigo, me acuerdo el nombre, Fernando González, colombiano, pero vivía en Brasil, fue a dar el retiro, nos invitaron, y entre el ir y venir al retiro, él nos empezó a compartir el Evangelio y a explicar. Les soy honesto, yo no entendí nada. No entendí nada y me explicaron de muchas maneras, pero yo estaba absolutamente cegado, porque éramos católicos y tratábamos de ser buenos católicos. Pero al final, cuando llegamos a la casa de estos primos, nos dijeron si queríamos recibir a Cristo. Honestamente, con todo lo que estábamos pasando con nuestro hijo, eran momentos muy difíciles, médicamente hablando, emocionalmente, como padres. Lo único que queríamos era realmente tener a Jesús más cerca. Y eso nos ofrecieron. Ellos nos dijeron, lo que ustedes van a hacer es realmente tener una cercanía más especial con Jesucristo. Y decidimos aceptar a Cristo, Beita y yo, juntos, gracias a Dios, en ese momento. Soy honesto, no comprendí, pero nos entró mucha paz. Y empezamos a seguir estudiando con ellos. Estábamos estudiando, me acuerdo, un material sobre el matrimonio cristiano, según la palabra de Dios. Y cuando llegó más o menos abril del 81, decidimos regresar a Bolivia, porque ya habíamos aprendido cómo manejar la hemofilia con nuestro hijo, y regresamos aquí a Bolivia. Nos sentimos un poco huérfanos, ¿no? Y no sabíamos qué hacer. Empezamos a invitar a nuestros amigos a hacer el mismo estudio que nosotros estábamos haciendo en México, siendo absolutamente nuevos, bebés espirituales. Es más, yo todavía ni siquiera tenía claridad absoluta sobre lo que era el Evangelio. Logramos eso y tuvimos la bendición de que amigos muy queridos, como Samuel Clark y su esposa, vinieron aquí a Bolivia para visitarnos, porque ellos habían sido parte de nuestro crecimiento, por lo menos pequeño, allá en México, y vinieron por lo menos unas 2 veces. Y en una de sus venidas de Samuel me explicó de tal forma que ahí sí entendí lo que era la salvación por gracia. Entendí lo que era el Evangelio. Y como decían en México, me cayó el 20 y se abrió un panorama impresionante en mi vida, como si hubiéramos corrido el telón, y empecé a entender y a crecer espiritualmente mucho más que antes. Teníamos un pequeño grupo y bueno, ya podíamos seguir. Eso es quizás parte de la siguiente historia, pero así fue como realmente conocimos al Señor. Él tuvo que darnos un hijo hemofílico para poder llevarnos a Ciudad de México y allá tener un encuentro personal con Él que transformó nuestras vidas. Mi llamado al ministerio, o nuestro llamado, porque gracias a Dios hemos caminado de la mano con mi esposa, creo que está muy relacionado con la forma como Dios nos utilizó en la creación de la iglesia, la Comunidad Cristiana Cochabamba. Como decía en mi testimonio de conversión, cuando llegamos a Bolivia de México, no sabíamos qué hacer. Honestamente, como católicos todavía, con esa influencia, no nos animábamos a ir a una iglesia evangélica tradicional. No podíamos. O sea, nuestras familias católicas, nuestros amigos católicos, bueno, todavía nos rodearon. Entonces comenzamos este estudio bíblico y vino una misionera, Sandra Collareno, en algún momento, que nos dio realmente al grupo mucho impulso.
Y así el grupo fue creciendo con familias amigas que se fueron uniendo. Nos reuníamos en las casas en los días de semana. Decidimos reunirnos los domingos y ya éramos un grupito interesante de familias, lógicamente en esa época todos teníamos niños pequeños. Y así fue que empezamos a reunirnos los domingos. Hacíamos lo que podíamos. Habíamos crecido un poco más espiritualmente, pero todavía no lo suficiente. Entonces, el Señor permitió que lo conozca yo al pastor Fabio Restrepo, que en ese momento estaba como pastor de la primera iglesia bautista allá de la calle Calama. Conversamos, hicimos amistad y lo invitamos a que pudiera él venir a apoyarnos. Era el año 80 y tantos, 88, 89, no sé, más o menos. Y él venía, me acuerdo, desde muy temprano. Las reuniones nuestras eran a las 8, 8 y media. Venía con su bicicletita, nos daba la palabra y otra vez con la bicicletita a la iglesia bautista a empezar el culto tipo 10 y media. Así estuvimos un buen tiempo hasta que lo invitamos a formar parte de nuestra iglesia. Él aceptó desde 1990. Él es parte como pastor de nuestra iglesia y lógicamente la iglesia fue creciendo. Alquilamos un lugar en la avenida Libertador Bolívar, fue el primer lugar donde alquilamos y fuimos creciendo. Entre tanto, yo tuve que salir por mi hijo también a la Argentina. Ahí estuvimos 2 años y la obra fue creciendo. Creo que nunca imaginé, con mi esposa, no imaginamos ser parte de la formación de una iglesia, en absoluto. O sea, era lo que menos se nos había pasado por nuestra cabeza, pero sí habíamos sido fieles a responder al llamado que Dios nos hacía en pequeñas cosas, ¿no? Éramos obedientes, habíamos dado la cara, había tomado decisiones y bueno, hablar de los problemas que tuvimos con nuestras familias sería otro tema, pero fuimos creciendo. La iglesia fue creciendo y llegó un momento en que ya era tiempo de poder decidir. Me invitaron el pastor Fabio y los miembros de nuestra iglesia, más o menos en el año 1996, a ser parte de formar parte del pastorado de nuestra iglesia. Hasta entonces yo había trabajado siempre secularmente. Yo había trabajado como administrador en empresas constructoras. Habíamos tenido también éramos dealers de las computadoras Macintosh en su inicio. Bueno, esa fue mi actividad secular siempre. No nos fue mal, gracias a Dios, y llegó el momento en que yo tenía que decidir, porque la invitación era a formar parte de ser pastor de la iglesia, pero a tiempo completo. Y el Señor me llamó, me dio convicción y con mi esposa decidimos dar este paso de ser pastor de la comunidad cristiana Cochabamba junto con el pastor Fabio. Yo no he ido a un seminario teológico. Mi preparación ha sido en base a todos los estudios que hemos recibido. Estos no mencioné, pero mi primo y Samuel Clark y Fernando González eran de un movimiento cristiano, navigators es en inglés, los navegadores, sí. Y ellos tenían mucho estudio bíblico, con un mensaje muy cristocéntrico, donde el énfasis
en la interrelación y la relación de la persona con Dios era muy importante. Ellos no eran muy eclesiales. Yo me acuerdo cuando estábamos en México teníamos los domingazos. No íbamos a la iglesia tradicional, sino íbamos a un parque y ahí nos reuníamos. Alguien tocaba la guitarra, me acuerdo, mi amigo Samuel Clark compartía la palabra y después todo el grupo nos divertíamos en el parque. Jugábamos fútbol, los chicos se divertían. Ese fue nuestro crecimiento en cuanto a la forma de hacer comunión entre los hermanos. Y quedó muy, muy fuerte en mí el hecho de impulsar más que una vida eclesial, una vida relacional con nuestro Señor. Y eso también se transmitía entre los hermanos. Eso fue una de las características que quisimos darle a la comunidad, es que fuéramos canales del amor de Dios y de las relaciones interpersonales. Entonces, así fue como el Señor me llamó, me fue formando de a poco. Asistí a muchos seminarios aquí en Cochabamba o donde habían seminarios y así me fui formando para poder crecer teológicamente y capacitarme. Gracias a Dios, el Señor me dio un don pastoral, lo cual vengo ejerciendo pues por obediencia también. Es lo que veo ahorita y inquieta mi corazón. Desde un principio he visto que nuestro Señor, nuestro Dios, es un Dios de propósitos. Y lo he experimentado en mi vida. Él nos ha llevado a situaciones tan difíciles en el caminar de nuestra vida cristiana, pero también de nuestra vida secular y familiar, que nos ha llevado a confiar que Él no hace las cosas porque sí. Hemos llegado a confiar mucho en Él durante tiempos muy difíciles con nuestro hijo. Ahora Él ya tiene 40 y tantos años, 2 niñas, casado, y eso damos gracias a Dios. Pero el mensaje que me gustaría dar para la iglesia de hoy, en nuestro medio y en la iglesia del mundo, es que Dios ha permitido que vivamos en esta parte de la historia de la humanidad y en este lugar geográfico del mundo, Cochabamba, Bolivia. Es igual que Felipe, de Nazaret saldrá algo bueno, ¿no? Cuando le dijeron que Jesús estaba llegando ahí, de Cochabamba podrá salir algo bueno. Yo pienso que sí. Yo pienso que como en todo el mundo estamos viviendo momentos muy difíciles, pero muy difíciles espiritualmente hablando, donde el enemigo está dando pasos muy claros y muy abiertos. Eso es lo peor. El enemigo está utilizando a nuestras autoridades sin que ellos lo sepan. Está utilizando a muchas personas que se dicen, por lo menos, cristianas, católicas o no sé, pero se están dejando utilizar para poder generar esta revolución cultural que ellos lo llaman, para poder atacar específica y concretamente a la familia y al cristianismo. Porque la religión cristiana, si queremos llamarla religión, que no es, el ser cristiano, tiene una gran fuerza que el enemigo sabe que no puede lidiar contra ella, salvo que nosotros nos dejemos. Y ese es el mensaje. Pienso yo que debemos despertar, y me incluyo. No pienso ni aparento
una espiritualidad tan grande de decir, hermanos, por favor, vengan. No, desde cada uno de nosotros, los pastores. A veces estamos tan enraizados en un medio tan cerrado en cada una de nuestras iglesias que nos olvidamos que el Señor nos ha puesto en un cuerpo y como cuerpo debemos trabajar juntos, debemos realmente unir para que Dios nos utilice como instrumentos valiosos en sus manos y proclamemos la verdad de Cristo en forma audible, en forma de ejemplo de vida, en muchas formas. Alguien dijo por ahí, me encanta, es el momento en que nosotros como pastores, como iglesias, debemos vacunar a nuestros hijos niños, adolescentes, jóvenes, incluso a los padres de familia. Debemos vacunarlos con la verdad, porque es la única forma en que ellos van a poder discernir las mentiras que el enemigo está poniendo en medio de nuestra sociedad y que muchos, simplemente por no ser indiscriminadores o no ser estamos dejándonos llevar. Hermanos, unámonos. Cochabamba es uno de los departamentos que ha dado mucho impulso a lo que es el mes de mayo, el mes de la familia. Y ahora está dando un impulso para declarar a Cochabamba como un departamento pro vida. Unámonos, seamos inclusivos, no nos encerremos en nuestros castillos. Y lo digo por mí, que realmente podamos dejar diferencias de formas, porque yo sé que el Espíritu es uno, el Evangelio es uno para todos y cada uno de nosotros. Y podamos declarar el amor y las verdades de nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros amigos, en medio del colegio de nuestros hijos, en medio de nuestros trabajos. ¡Qué desafío más grande!